Capítulo 457. Hay un topo, la alianza está suspendida. Diana ayudó a la reina amazona. Dio un suspiro de alivio después de asegurarse de que su madre solo estaba temporalmente débil y no gravemente enferma. Cuida de su majestad la reina. Le entregó a Hipólita, que estaba inconsciente e inestable, al general Antíope. Creo que simplemente bebió el vino envenenado. Se mezcló con acónito de Kerberos, pero afortunadamente la dosis no fue demasiada. Diana no solo conocía habilidades en el campo de batalla, sino que también era experta en estudiar y tenía algunos conocimientos de hierbas. Era el perro del infierno de 3 cabezas de la mitología griega, el Cerbero, con una cola de dragón en la parte inferior del cuerpo y serpientes enroscadas alrededor de su cabeza y espalda. Una vez que veía la luz del sol, escupía saliva venenosa, que goteaba al suelo y se convertía en hierba de acónito. Era una hierba rara con alta toxicidad, incluso el semidios Hipólite no era inmune a ella. Debilitándola con veneno y luego asesinando. Diana miró por encima del tridente dorado y miró a los atlantes con disgusto. Un arma así era obviamente el arma de esa gente bajo el agua. ¿Has encontrado al asesino? Dirigió su atención a Pentesilea, la guerrera más famosa de Temiscira. Cuando ocurrió el asesinato, ella fue la primera en perseguirlos. No, solo vi una figura. El asesino saltó al mar. Pentesilea sacudió la cabeza, expresando pesar. Vamos a dividir. Que se vaya la delegación del mundo humano. Volvamos primero a Temiscira. Cuando Hipólita fue atacada y no pudo hacerse cargo de la situación, Diana dio un paso adelante con razón. La princesa amazona demostró ser muy comprometida y decidida, manejando rápidamente la caótica situación. Incluso si no pudieran excluir a los forasteros y a los atlantes como sospechosos, ella todavía abrió las restricciones de entrada y salida y se abstuvo de crear más conflictos sin sentido. Garantizar la seguridad de la reina amazona era la máxima prioridad. Había brujas en Temiscira que podían neutralizar la toxicidad del acónito. Su Alteza Curry quería venir y preguntar por la reina. Una soldado amazona bajó la voz y habló con Diana. Los ojos de este último miraron involuntariamente a Luke, quien estaba inclinado hacia un lado con los brazos sobre el pecho y luego sacudió la cabeza en señal de negativa. De alguna manera, la princesa amazona no quería que Arthur Curry apareciera en ese momento. Estoy muy ocupado en este momento. Aprecio la simpatía y preocupación de los atlantes. Dígale a su Alteza Real que por favor regrese. Diana agitó la mano, rechazando el gesto generoso del futuro rey del mar. Ella no tenía el corazón para tratar con la otra parte. El repentino intento de asesinato de su madre había ensombrecido las conversaciones de paz, que deberían haber finalizado con éxito. Poco después, llegó el acorazado amazón anclado en el puerto. El general Antíope llevó a la reina amazona al barco y se apresuraron a Temiscira. Ven a casa conmigo. Diana, que estaba a cargo de la situación general, redujo la velocidad y no subió al barco. Habló con Luke, quien se quedó atrás. ¿A Temiscira? La boca de Luke se alzó. Sacudió la cabeza y dijo: el intento de asesinato de la reina amazona seguramente hará que los dioses del Olimpo reaccionen. Si el culpable es el mundo humano, entonces comenzará la guerra entre los dioses y los mortales. Si el culpable es Atlante, entonces se iniciará la guerra entre tierra y mar. Si el culpable es un dios, entonces habrá una disputa interna. Diana, habrá muchas cosas con las que tendrás que lidiar en los próximos días y esa responsabilidad recae sobre tus hombros. Entonces, no voy a hacer un lío. No puedo ayudarte de todos modos. Al principio, cuando escuchó a Luke negarse, Diana hizo un puchero, obviamente insatisfecha. Pero el análisis sereno posterior la hizo dejar de lado su capricho. ¿Sabías que hace mucho tiempo las amazonas tenían la tradición de que si les gustaba un macho de una tribu, le pedían un duelo y luego intentaban derrotarlo? De pie en el puerto, los ojos de Diana parecían un poco complicados, como si estuviera dividida entre su corazón y su decisión. Noquearlo y llevarlo de regreso a Temiscira, y entonces ese hombre sería su futuro marido. Luke arqueó las cejas. Su mirada se desvió involuntariamente hacia la princesa amazona, que se había puesto su divina armadura dorada. Estaba un poco preocupado de que en el momento siguiente, la otra parte usara una sartén, o un escudo o algo así, para noquearse, empacarlo y enviarlo a Temiscira.
Esto suena un poco a un matrimonio tribal primitivo, donde la novia es noqueada con un gran palo y arrastrada a una cueva para casarse. Luke evitó la mirada de Diana y cambió de tema. Todavía no había pensado en cómo sacar a Wonder Woman del mundo de Flashpoint. Además, ella no necesariamente querría ir con él. En ese momento, si reuniera demasiada buena voluntad, caerían en una posición pasiva. Si no quieres volver a Themyscira conmigo, ¿por qué estás aquí? Diana estaba un poco enojada. Su intuición le decía que Luke ocultaba muchos secretos. Si pudiera, realmente quería atar a este tipo con el lazo de la verdad, para que le dijera la verdad. Por supuesto, para cumplir una promesa. Luke abrió la palma de su mano y, como por arte de magia, creó un helado de fresa en una taza. Estaba espolvoreado con nueces trituradas y no había señales de derretirse como si acabara de hacerlo. El regalo está entregado. Él sonrió y le entregó el helado a Diana. La princesa amazona tarareó suavemente. En los días que había participado en la conferencia ya había probado todo tipo de dulces del mundo del hombre. Pero frente al helado en la mano de Luke, Diana todavía no pudo resistir la tentación, así que rápidamente lo tomó. Merezco esto. No intentes comprarme con esta cosita, dijo la princesa amazona con firmeza mientras comía. Entonces revelaré un poco más de información para que Su Alteza me perdone por ser insensible. Los labios de Luke se levantaron. Miró a la guerrera amazona parada en la proa del barco y susurró. Hay un traidor en Themyscira. Diana, que estaba comiendo el helado, hizo una pausa como si no escuchara con claridad y luego reaccionó. Imposible. Casi inconscientemente descartó la posibilidad. Entonces, el par de ojos claros miraron fijamente a Luke. ¿Quién es? Diana vaciló por un momento y preguntó con voz pesada. Si fuera otra persona, no lo creería. Las amazonas valoran el honor y la camaradería, y la traición fue un crimen extremadamente vergonzoso. A lo largo de los años, la princesa amazona nunca había oído hablar de nadie que desobedeciera la voluntad de la reina y las enseñanzas de la Madre Tierra. La hermana de su majestad, Penthesilea. Luke respondió con sinceridad. Tiene una identidad desconocida, es decir, la hija de Ares. Penthesilea de Themyscira. No era una carta de 4 estrellas de algún juego de anime. Era hija de Ares, el dios de la guerra, y una de los espías que planeó este asesinato. Además de ella, también estuvo involucrado el Ocean Master Orm de Atlantis, y quizás el propio Ares estuvo detrás de escena. A Luke no le importó darle spoilers a Diana. Porque el mundo de Flashpoint había cambiado de todos modos. La trayectoria original, de hecho, fue en la que el maestro del Océano Orm se confabuló con la hija de Ares, Penthesilea. Los dos trabajaron juntos para asesinar a Hipólita, la reina amazona y luego al rey de la Atlántida en un intento de provocar una guerra entre los dos bandos. En cuanto al propósito, si Themyscira perdía a Hipólita y Diana no mostraba un liderazgo competente, entonces Penthesilea sería la nueva reina. Ares era hijo de Zeus y tenía un estatus extraordinario. Con su apoyo, los dioses no pondrían ninguna objeción. Ocean Master Orm también podría eliminar el mayor obstáculo en su camino hacia adelante, su hermano Arthur, y convertirse en rey. Finalmente, Ares, el dios de la guerra, que se escondió detrás de escena, también podría ganar poder divino y fortalecerse a través de esta guerra mundial. Una cooperación perfecta. Todos fueron ganadores. Excepto Diana, Arthur Curry y el mundo humano que fue inocentemente arrastrado por él. ¿Tienes alguna evidencia? Después de escuchar los largos spoilers, Diana estaba un poco conmocionada. Ella no era el tipo de persona que dudaba fácilmente del carácter de su compañero, pero todas estas extrañas conjeturas procedían de Luke. Y fue razonable y lógico. No se necesitan pruebas. Luke miró a lo lejos y susurró. La batalla entre Themyscira y la Atlántida no puede iniciarse si la reina amazona no es asesinada con éxito de acuerdo con el plan original. Ella sobrevivió. Así que Ares definitivamente tomará medidas. Capítulo 458. Los llamados dioses, pero eso es todo. ¿Ares atacará? La expresión de Diana cambió mucho. Sabía lo terrible que era el dios de la guerra. Era uno de los 12 dioses principales del Olimpo, hijo de Zeus y Hera.
Fue descrito como un asesino sediento de sangre, al que le encantaba provocar guerras entre personas y extraer de ellas poder divino. El miedo, la muerte y los lamentos de los mortales le dieron a Ares un inmenso placer. Pensando que Hipólita podría estar en peligro, Diana, sin importar otras cosas, se dispuso a abordar el barco, para alcanzarla y detener la crisis. «Déjame hacerlo». Lucas sonrió. Naturalmente, no quería que la princesa amazona se enfrentara al dios de la guerra después de decir todo eso. Aunque se decía que Ares siempre había sido el oponente de Wonder Woman, pero la Diana frente a él todavía era una niña. Sin crecimiento, ¿cómo puedes derrotar a tu propio hermano? Hablando de eso, la relación entre los dioses del Olimpo era realmente caótica. Zeus se acostó con la reina amazona y dio a luz a Diana. Pero su hijo Ares dio a luz a la hermana de Hipólita, Pentesilea. Había demasiada información sobre esta relación. No se pudo solucionar en poco tiempo. ¿Tú? Diana miró a Luke, que tiraba de su espalda, y comprendió vagamente que este hombre no era sencillo. De lo contrario, le resultaría imposible salvarla de las fauces de ese monstruo marino atlante. Pero ese era Ares, uno de los 12 dioses del Olimpo. La guerra era su fuente de fuerza. Las guerras en el mundo humano nunca habían terminado. Por lo tanto, Ares era probablemente el dios más poderoso bajo los 3 gigantes, Zeus, Poseidón y Hades. ¿Cómo pudo Luke luchar contra un dios real? Antes de que Diana pudiera negar con la cabeza y negarse, sus suaves labios quedaron bloqueados. Hacía calor, calidez y electrizante. Esto es una recompensa, Alteza. Pasaron unas cuantas docenas de largos segundos hasta que terminó la persistente y apasionada interacción de labios y lengua. Lucas sonrió. Es hora de ver la fuerza de los dioses olímpicos antes de que se corrigiera Flashpoint. Pensando en eso, le sonrió a Diana, que estaba parada, como si su cerebro estuviera estancado, y de repente se precipitó hacia el cielo y desapareció entre las nubes. Tan grosero. Al mirar la figura que desaparecía, la princesa amazona lo regañó suavemente. No había fuerza ni ira en su voz. Su cerebro estaba tan mareado que incluso dejó atrás por un tiempo las preocupaciones sobre cómo Luke iba a luchar contra el dios de la guerra. La flota de Temístira navegó entre las olas y aceleró. El general Antíope tenía una expresión preocupada. La hierba de acónito era extremadamente tóxica, por lo que incluso como semidios, Hipólita se vio afectada. Pero ese no es el punto. Mientras regresaran a Temístira y dejaran que la bruja la desintoxicara, la vida de la reina amazona no estaría en peligro. La pregunta era ¿quién la envenenó? En primer lugar, el acónito procedía del perro del infierno de 3 cabezas, Cerbero. Una persona común y corriente simplemente no podría entenderlo. En segundo lugar, se revisó la comida y bebida en el baile, por lo que el envenenamiento solo pudo ser realizado por alguien cercano a ellos. El general Antíope instantáneamente pensó que muchos candidatos sospechosos eran los culpables. Auge. Un trueno interrumpió sus pensamientos. Las nubes de color gris plomo se estaban acumulando en el cielo. Los relámpagos atravesaron la oscuridad de la noche como una serpiente plateada danzante. General. Pentesilea salió a cubierta y preguntó con el ceño fruncido. ¿Cuánto tiempo llevará llegar a Temístira? A este ritmo, nos llevará aproximadamente mediodía. Antíope pensó que la otra parte estaba preocupada por Hipólita y la tranquilizó. Si un mortal come la hierba, moriría instantáneamente, pero su majestad es un semidios, solo estaría inconsciente y débil como mucho. Ella tiene la capacidad de sobrevivir hasta entonces. Eso es bueno. Pentesilea miró hacia abajo, pensativa. General. La guerrera amazona gritó. Antíope estaba a punto de darse la vuelta cuando una daga oscura la apuñaló por la espalda. La armadura del exterior, como una capa de papel, no tuvo ningún efecto defensivo. Lo siento, ya no podrás ver a Temístira. Después de terminar su puñalada, Pentesilea instantáneamente se alejó y retrocedió. Eran los luchadores más poderosos de Temístira, por lo que debía tener cuidado. Eres tú. Antíope se cubrió la herida y miró fijamente a la otra parte con fiereza. La ira en sus ojos pareció convertirse en sustancia. Lo más vergonzoso para las amazonas fue la traición. No, esta es la voluntad de los dioses. Pentesilea lo dijo.
Miró hacia el cielo distante. Los relámpagos danzantes y los truenos rugientes eran como el redoble de tambores de guerra, como el sonido de cuernos. Se acerca el gran dios de la guerra. Antíope pareció darse cuenta de algo y pareció sorprendida. Al ver nubes oscuras que oscurecían la negrura de la noche, parecía como si se hubiera abierto un agujero. Una figura enorme salía lentamente de allí. Un par de ojos escarlata brillaron, contemplando la tierra, llenos de violencia y destrucción. Qué aura tan frenética, una voluntad tan aterradora, formando el poder de un dios. Antíope vio a Ares, que vestía una armadura negra y estaba cubierto de feroces púas. Lleva un casco emplumado, dejando al descubierto solo un par de ojos vacíos. Sus músculos sobresalían como colinas y su alto cuerpo estaba lleno de una sensación de poder. Era como si, con un levantamiento de la mano, pudiera destrozar el cielo y aplastar la tierra. Había sangre de color rojo oscuro saliendo del interior de su armadura, lo cual era particularmente aterrador. Ares viene. Estaba traspasando los límites del Olimpo y viniendo a la tierra. ¿Quién puede detener a un dios? Pentesilea dijo con emoción. Nadie puede. Antíope luchaba por hablar mientras se deslizaba lentamente por la barandilla del barco. Diana verá todo esto. Ella verá la verdad. No, Su Alteza Real, que está lejos de ser suficiente para soportar a Temiscira, no podrá descubrirlo. Pentesilea reveló la sonrisa característica de un intrigante y se rió suavemente. Fue la Atlántida quien planeó este ataque. Muriste en batalla, y también la reina Hipólita. El odio cegará a Diana. Entonces comenzará una guerra. Auge. Mientras hablaban, una figura enorme apareció en el cielo oscuro, como una montaña majestuosa, proyectando una sombra infinita. Ese era Ares. Guerra. Necesito la guerra. La voz turbia eclipsó el trueno y resonó en todo el mundo. ¿Por qué gritas tan fuerte? Mientras Ares demostraba el poder divino de los dioses, una voz clara respondió. La capa roja oscura ondeó, el cuerpo erguido se elevó en lo alto del cielo. Luke miró directamente al dios de la guerra, las comisuras de su boca se curvaron y dijo en voz baja. Como hombre de justicia y amante de la paz, no puedo dejar que la guerra se descontrole. ¿Mortal? Ares pareció un poco sorprendido. Cualquier ser sin el poder de los dioses del Olimpo era un mortal para él. No intentes ofender la autoridad de los dioses. La voz pesada era como una roca presionando, y la voluntad tiránica se precipitó hacia el provocador como una marea salvaje. Ares, con un sentimiento de desprecio, estaba dispuesto a darle un pequeño castigo a aquel mortal ingrato. No tienes la sabiduría infinita para ver la trayectoria del pasado y el futuro, ni el poder invencible para hacer que la gente incline la cabeza y adore. Dijo Luke sarcásticamente, sin responder mucho como si la brisa le soplara en la cara. No eres más que un maníaco violento con músculos por cerebro. No mereces ningún respeto. Los mortales te temerán pero no te respetarán. Los hombres sabios te despreciarán, porque ve a través de tu superficialidad, y yo, con mis propias manos, te enviaré al inframundo de Hades. La energía estelar recorrió el cuerpo de Superman. Desde que llegó a este mundo, Luke aún tenía que demostrar verdaderamente su poder. Ahora, se le había proporcionado un dios del Olimpo para entrenar con él. Esto no estuvo mal. Se había enfrentado a Odín, el padre de todo en la mitología nórdica. Se preguntó qué tipo de sorpresa podría traerle el dios de la guerra en la mitología griega. ¿Cómo te atreves? Menuda hormiga. Ares dijo las mismas viejas líneas malvadas. A este grupo de dioses autoproclamados les encantaba mirar a los demás como extraordinariamente pequeños en comparación con ellos mismos. Un relámpago plateado atravesó las espesas nubes y retumbó el sonido de un trueno sordo. Un carro de bronce con el típico diseño griego antiguo volaba alto en el cielo, y sobre él se encontraba una figura alta, parecida a un gigante, con una mirada majestuosa en sus ojos. Como una tormenta sangrienta, el fuerte impulso se extendió en todas direcciones. Temblarás a mis pies, lamentarás tu ignorancia y llorarás amargamente por tu propia debilidad. La voluntad de los dioses está por encima de todo y nadie puede violarla. Un trueno resonó cuando subió al carro de bronce. Era como si Ares estuviera liderando una carga de 1000 caballos.
La persistente llama de color rojo oscuro se convirtió en una enorme espada y cortó hacia abajo como si quisiera destrozar la noche. Luke parecía tranquilo y agitó el puño. Un poder incomparable hervía en su cuerpo, haciendo girar el aire y creando un vacío. Auge. Se escuchó un ruido atronador y la espada de fuego se rompió directamente en pedazos. La fuerza de ese golpe no cedió y aplastó el inmenso poder divino de Ares. Un trueno ahogado explotó en las nubes oscuras y el flujo de aire se disparó como una espada. El rostro frío y duro del dios de la guerra, cubierto por un casco, experimentó una oleada de dolor. Dentro del cuerpo de este hombre mortal, parecía que había una fuerza poderosa comparable a la de un titán. No hay manera de que sus propias manos puedan hacer frente a mi poder divino. Ares todavía estaba lleno de confianza. Esos ojos vacíos de color escarlata destellaron y liberaron una onda mental oculta. La violencia, los asesinatos, la destrucción y la devastación se esconden en lo más profundo de su mente. Todo tipo de emociones negativas estaban surgiendo. Este es el poder de los dioses. Los ojos vacíos que estaban escondidos dentro del casco de repente estallaron en llamas. En la luz oscura, parecía que innumerables almas lloraban y gritaban. La desesperación y la muerte de cientos de millones de personas fue la fuente de poder del dios de la guerra. El rugido fue como un trueno y el gemido de dolor resonó en la mente de Luke. Las llamas parpadeantes de color rojo oscuro de las almas y el feroz deseo de matar podrían destruir la cordura de un mortal. Si se tratara de otras personas, esta ola de ataque mental los habría destrozado y se habrían convertido en servidores leales del dios de la guerra. Pero Luke no tenía miedo, tenía la luz verde de la voluntad. El anillo de la linterna apareció en su mano y estalló una luz brillante e intensa. El deslumbrante color esmeralda iluminó el cielo nocturno. La firme voluntad se transformó en energía emocional, disipando la aterradora presión ejercida por Ares. ¿Eso es todo? La suave voz que llegó a oídos del dios de la guerra fue como un gran insulto. La expresión tranquila de Luke pareció darle un fuerte golpe al rostro del dios olímpico. El sentimiento de humillación llenó el corazón de Ares. Montó el carro y lanzó una carga. La llama oscura se convirtió en una ola abrumadora que rodeó a Luke. Miles de caballos y soldados corrían en él, y un gran ejército formado por las llamas movía cuidadosamente en pasos unificados. Hubo un sonido retumbante en el cielo nocturno y la luz carmesí era apenas visible entre las espesas nubes. Ares desató el poder de los dioses. En un instante, los caballos galoparon, llovieron flechas y en el cielo se representaron grandes escenas de guerras antiguas. Luke se alzaba como un duro arrecife en el corazón del río, resistiendo el impacto de las llamas. Un guerrero que conducía un carro se abalanzó sobre él. Las llamas se reunieron de una manera realista, que era la proyección del poder divino. Auge. El carro se estrelló contra el cuerpo de Superman y estalló en una lluvia de fuego. Luke podía sentir que un alma sufriente había desaparecido y que las más débiles fluctuaciones espirituales eran silenciosamente aniquiladas. Este era un ejército compuesto por almas de los muertos. Todos aquellos que murieran en la guerra pasarían a formar parte del poder divino de Ares. Una forma poderosa de hacer que la gente se sienta enferma, como un feo parásito que se alimenta del cadáver de otra persona. Luke no ocultó el desprecio en su voz. La energía estelar en su cuerpo chocó como un cuerpo celeste masivo, deslumbrante y ardiente. Un sinfín de luz y radiación térmica se juntaron, como erupciones solares, formando una terrible tormenta de energía. En casi un instante, todas las proyecciones se disiparon y desintegraron. Mi poder. Ares se miró las manos aturdido. Una sensación de debilidad recorrió su cuerpo. Dios débil. El aire levantó un vendaval silbante y un fuerte puñetazo se estrelló contra el casco del dios de la guerra. La legendaria e indestructible armadura dorada divina se abrió y cayó al suelo. Luke pisoteó el casco ferozmente agrietado y miró a Ares desde arriba. ¿Ahora, estás listo para ir al infierno? Capítulo 459. El concepto de muerte, aplastando el alma. Estos dioses de la tierra, ya sean griegos, nórdicos u otros campos, mientras tuvieran su propia área de especialización, poder divino y autoridad, por ejemplo, Ares, el dios de la guerra, Poseidón, el dios del mar, hasta cierto punto, eran equivalentes a seres inmortales.
Para ser precisos, era muy difícil borrarlos completa y conceptualmente. Incluso si los dioses fueran asesinados, podrían reencarnar o renacer después de un tiempo. Porque tenían un sistema operativo completo, mundos dimensionales como inframundo, infierno, cielo, Valhalla. Y otros mundos dimensionales para acomodar sus almas. Mientras sus poderes divinos no fueran destruidos o privados de ellos, su autoridad permanecía. Para ellos, la muerte era solo la destrucción de su cuerpo. Sus almas eran inmortales. Si querías destruirlos por completo, tenías que usar algunos elementos, armas o métodos especiales. Los dioses son inmortales. Hades es mi tío. Incluso si me envías al infierno, ¿qué más puedes hacer después de eso? Ares finalmente se enfrentó al cruel hecho de haber perdido ante un mortal. Su casco, símbolo de la guerra, fue aplastado por su oponente. La indestructible armadura dorada divina también se partió en pedazos. No solo perdió, sino que perdió bastante. Se podría decir que fracasó estrepitosamente. Pero eso no significaba que Ares se humillaría ante Luke y admitiría su error. Este longevo dios olímpico era como los asgardianos, que estuvieron estancados en sus propios caminos durante miles de años. Siempre mostrando gran orgullo y arrogancia, siempre mirando a otras criaturas con desprecio. En realidad, hablando sinceramente, era solo la encarnación de esos conceptos los que calificaban como dioses verdaderos. Seres como Ares y Zeus eran dioses falsos. Eran solo un grupo de ladrones que robaron el poder divino de esos conceptos y se empaquetaron de manera destacada. Debido a que tenían una vida larga y parecían poderosos, aparecían como dioses ante el mundo. No es de extrañar que Diana, que era una semidios y provenía de Temiscira, se sintiera molesta por el confuso montón de parientes que tenía. ¿Dioses? ¿Eterno e inmortal? ¿Eres digno? Luke casi se echó a reír cuando lo escuchó. No es que no supiera el origen de los dioses del Olimpo. Además, había vencido a Odín, el padre de todas las deidades nórdicas. ¿Por qué le importarían las deidades griegas? Has dicho tantas mentiras que tú mismo te las has creído. Lucas negó con la cabeza. Había muchas formas de matar a estos dioses falsos. Aunque Zeus, Poseidón y Hades, cuando se decían sus nombres en voz alta, uno daba más miedo que el otro. Pero cuando se trataba de poder de combate real, tal vez no fueran tan buenos como Odín, el padre de todo. Los dioses del Olimpo habían sido derrotados por hombres mortales más de una vez. El llamado dios de la guerra no es más que eso. Luke no se molestó en decir tonterías. Simplemente echó a la otra parte de las nubes. Ares, que perdió miserablemente, estaba indefenso. Como una bala de cañón con toda su fuerza, su cuerpo atravesó la atmósfera y se estrelló contra el fondo del mar. Auge. Las olas cruzaron el mar, levantando olas enormes. En la cubierta del barco de Temiscira, el general Antíope y Pentesilea, la hija de Ares, estuvieron al margen todo el tiempo. Ambos estaban estupefactos, con expresiones increíblemente sorprendidas en sus rostros. Una mirada estupefacta. Ese es el dios de la guerra, el hijo de Zeus. Incluso Hipólita, la reina amazona, desconfía de él. ¿Un mortal le ganó? Si esto sale a la luz, nadie lo creerá. Es esto. ¿El hombre que estaba con Diana? Antíope luchó por sostenerse y se puso de pie, contemplando la robusta figura en lo alto del cielo, preguntándose si estaba equivocada. El monstruo marino de la Atlántida y los 12 dioses del Olimpo no eran solo conceptos. Ese hombre sobrevivió y salvó a la princesa amazona. Y derrotó el sol o al dios de la guerra para detener una guerra mundial. Esto tampoco es una cuestión jerárquica. Ignorando el asombro y la conmoción de los dos en el barco, Luke abrió su campo de biofuerza, frenó el agua y se fue al fondo del mar. Auge. Todo el océano pareció temblar bajo la presencia de Superman. Las tormentosas corrientes subterráneas golpearon y las violentas olas se levantaron. El barco de Temiscira, como un barco que se balancea, unas veces se elevaba y otras caía. ¿Pensaste que lo que acabo de decir significaba enviarte al inframundo de Hades? Luke agarró al maltrecho Ares con una mano. No tenía intenciones de dejarlo oír tan fácilmente. Quizás tenga que pensar en ello. Si estuviera en el universo principal, habría matado al dios de la guerra y habría ofendido directamente a Zeus.
Después de todo, como inmigrante ilegal, atraer demasiada atención no era algo bueno. Pero este era el mundo Flashpoint, y todo lo que Luke hiciera eventualmente sería reparado y reescrito por la inercia del tiempo y el espacio. Entonces, podría ser un poquito presuntuoso. Lo siento, dios de la guerra. Te equivocaste. Luke sonrió suavemente y su palma ejerció su fuerza. Sin darle oportunidad a Ares de dejar sus últimas palabras, se rompió el cuello. Grieta. Hubo un sonido nítido. El alto y corpulento dios de la guerra se derrumbó como si hubiera perdido todos los huesos de su cuerpo. Luke tiró el cadáver del dios como si estuviera tirando basura. Luego, abrió la palma y la agarró violentamente. ¡Ah! ¡Ah! El sonido de un grito estridente se extendió. Era el alma de Ares. Estaba apretado en la mano de Luke, luciendo lamentable, débil e indefenso. ¿Cómo hizo? Imposible. Incrédulo, las emociones del dios de la guerra parecían como si estuviera bajo un shock severo. Parece sorprendido, señor dios. No puedes entender por qué pude atrapar un alma, y es el alma del dios de la guerra la que debería haber caído en el inframundo de Hades. Luke quedó muy satisfecho con la reacción de Ares. Sus labios se curvaron y dijo: honestamente, estaré encantado de responder tus preguntas y lanzar algunas burlas en un tono victorioso. Pero soy un buen hombre, así que no lo haré. Lleva esta pregunta hasta la muerte, aunque sea por un corto tiempo. Auge. Luke agarró el alma poderosa contaminada con poder divino, apretó abruptamente sus 5 dedos y cerró la palma. Como aplastar una bolsa de galletas o hacer estallar una burbuja. Con el sonido retumbante de la atmósfera, los gritos de Ares no pudieron penetrar. Desapareció directamente del mundo. Él no es un mortal. Él es un dios. El general Antíope respiró hondo. En su percepción, solo un dios podía matar a otro dios. Mediante la supresión de la naturaleza divina, el poder y la autoridad divinos, el oponente puede ser sellado o destruido. Así fue como Zeus derrotó a su padre, el titán Cronos. Ah, así es como se siente matar a un dios. Luke aplaudió con una cara insulsa. Tenía el poder de la muerte y su propio inframundo. Aunque el primero no fue reconocido como el concepto de muerte en este estudio. Sin embargo, la existencia del inframundo fue suficiente para que Luke suprimiera temporalmente el poder de Ares y arrebatara el alma del dios de la guerra de las manos de Hades. Después de eso, dependió de su propio estado de ánimo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.